Me han preguntado cómo hago de repente para compatibilizar tantas cosas, tantas actividades. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen a ver qué sale. Acá Marcelo Ex, su amigo, laboratorista dental, locutor, guionista, escritor, de todo un poquito. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo se llega a esta mezcla tan particular? Pues bien, de niño ya les había contado un poquito de mis aventuras, pero una de las cosas que hacía harto cuando chico era escribir. Sí, me ponía a escribir cuentos, cómics, me gustaba mucho dibujar también, cómics de mi autoría. Pero también durante la básica, por ahí sexto, séptimo básico, empecé a meterme en talleres que se hacían en mi colegio, donde nos enseñaban a escribir, donde teníamos talleres de teatro, y de ahí poquito a poco me fui metiendo en este mundo de la narrativa. Un mundo bastante interesante que fue ampliándome y haciendo desarrollar la imaginación. Inventaba historias con robots, con personajes ficticios que salían de mi cabeza. Me acuerdo que también hacía adaptaciones de libros que leía. Por ejemplo, me acuerdo que hice un cómic que ponía en dibujo, en viñetas, Colmillo Blanco, esta novela de Jack London que me gustaba mucho cuando chico. Entonces hacía ese tipo de cosas y, como les decía, inventaba también mis propios mundos, historias y personajes. Pero bueno, cuando salí del colegio ya, después de la etapa que les comenté en el video anterior del seminario, entré a estudiar laboratorio dental. Así es. Y bueno, en esta etapa de laboratorio dental trabajé mucho tiempo con mi papá en un inicio. Trabajamos juntos, ahí mi papá también es laboratorista dental, haciendo diferentes tipos de trabajos. Hicimos varias cosas bien, bien locas, me acuerdo, desde prótesis con los dientes completos en oro, ¿sí? Que trabajo de pacientes que nos encargaban ese tipo de aparatos dentales, cosas como ortodoncia, planos de relajación, pero también empecé, ya dada esta afición que tenía, esta cercanía con el mundo audiovisual, empecé a trabajar también en prótesis de efectos especiales. Me acuerdo de las primeras placas de vampiros que me mandaron a realizar, y después ya con el paso del tiempo, porque esta ha sido una profesión que nunca la he dejado de lado de forma definitiva. Siempre he estado presente, he estado itinerando en el laboratorio dental. He hecho también prótesis para productoras, para agencias de publicidad, para encargos, para disfraces, cosplay, que se dan de distintos tipos, desde la máscara, monstruos, zombies, hombres lobo. También he dado talleres referentes al tema para hacer estas prótesis de efectos especiales, prótesis de fantasía se llaman en este sentido. E incluso he llegado a hacerle prótesis dentales a animales, sí, en el departamento de taxidermia del Museo Nacional de Historia Natural, donde he hecho labores de voluntario. Entonces, este mundo del laboratorio dental es algo bastante, bastante especial. Y ese mundo justamente fue el que en el año 2000 me llevó a la radio. Pero ¿cómo se pasa de hacer prótesis, dientes, a estar frente a un micrófono y conducir un programa? Bueno, pues bien, la historia fue más o menos así. Me acuerdo Patricio Cancino, gran amigo. Patito me invita a un programa que él tenía en la radio comunitaria experimental de Los Espejos, de donde él era gran partícipe y locutor. Y este programa se trataba de cosas, se llamaba Buena Gente el programa, y se trataba de cosas misceláneas para el público, donde conversaban temas de salud, y ahí fue donde llegué a hablar justamente de prótesis dentales. ¿Qué sucedió? El programa donde fui como invitado tuvo muy buena audiencia, la gente llamó mucho por teléfono ese día, preguntaron muchas cosas sobre el tema, y bueno, me dijeron después que terminamos: oye, ¿por qué no vienes la próxima semana para que continuemos, que al público le gustó esta sección? Y bueno, aparecía la semana siguiente y Patito tuvo un accidente, un tema que no le permitió llegar a la radio, y me vi en la obligación, más bien que verme en la obligación, me sentaron en el locutorio y yo estaba súper nervioso, tuve que conducir un programa de 2 horas. La primera mitad del programa fue patético porque hasta el público me llamaba para darme ánimo, así. Pero logré sacar el programa, y ¿qué pasó? Resulta que después de terminar me quedó gustando la radio. Y a pesar de estos nervios iniciales, seguí, 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 y me ofrecen después la oportunidad de ser parte de este medio.
Y me quedo en la radio experimental haciendo un programa primero de los 80 y ahí me fui involucrando más y más y más y más. Y aquí renace esta beta de escritor que tenía desde niño y empecé también a crear libretos para radio, radioteatros también, que hicimos muchos radioteatros. Me encantaban las radiosátiras, hacer versiones, no sé, de películas como Star Wars, por ejemplo, sí, está en radioteatro, yo creo que las voy a subir también al canal estas adaptaciones. Entonces el público empezó a recibir bastante bien el trabajo que hice. Y en ese intertanto, como dice un viejo chiste por ahí, una cosa lleva a la otra. Y resulta que año 2002 más o menos, inicios de 2002, llega a la casa de mi papá un viejo amigo de su infancia, ni más ni menos que don Jorge Franco, el humorista, conocido también como el Náufrago, este humorista que tenía una larga trayectoria con las revistas de Daniel Vilches, haciendo también sus propios videos caseros, me acuerdo. Este humorista amigo de mi padre, de la juventud. Entonces, en ese momento él estaba trabajando en el programa Morandé con compañía, que llevaba recién un año al aire, y era parte de este grupo de cómicos que se tomaban la pantalla noche a noche en aquel entonces. Y Jorge le dice a mi papá, bueno, nos conversaba a todos ahí que estaba con harto trabajo porque él no solo escribía los guiones que él hacía, sino que le tenía que escribir también a otros humoristas como el Mauricio Flores, al Checopete, a Daniel con su compañía, incluso le escribía para sus revistas. Y ahí comenta que estaba pensando en tomar algún ayudante para que le echara una manita con estos escritos. Y ahí mi papá le dice, oye, pero si este escribe por mí. Y Jorge, empezamos a conversar y yo le dije, bueno, yo lo único que he hecho es teatro, escrito para radio, pero nunca he tenido la experiencia en televisión. Y Jorge me dice, vente conmigo si yo te enseño a escribir para la tele. Y así fue como me arrastró Jorge a este mundo de la televisión y pude escribir para tele, estando en el Morandé por un buen tiempo. Después me retiré de algunos temas ahí personales con algunos de los guionistas de allá, pero fue un periodo donde aprendí bastante los códigos que se manejan en televisión, porque el Jorge no solamente me enseñó a escribir las rutinas, sino que también ahí me ayudó a incursionar también en otras cosas más, como películas, teleseries y otros formatos audiovisuales. Entonces fue un periodo de aprender mucha versatilidad al momento de escribir. O sea, tema que se pusiera en la mesa se podía escribir, se le podía dar el toque de humor, se podía hacer incluso hasta cosas serias y eso se lo agradezco mucho a Jorge que tuvo la paciencia de repente conmigo que a veces me costaban ciertos términos, ciertas cosas que aprender y Jorge ahí siempre enseñándome como un gran, gran maestro. Fue un gran maestro para mí y le agradezco, guardo los mejores recuerdos de Jorge. Y bueno, estando ahí ya seguía en la radio, seguía en paralelo ejerciendo como laboratorista dental y en 2005 ingreso para perfeccionarme mejor en el mundo de la radio a la Escuela de Locutores de Chile, donde hice mi carrera y me convertí después ya en un locutor con un cartón oficial. Eh, Tuve la fortuna de aprender de grandes maestros, de Hernán Inostroza, de la misma Liliana Ross, su hija Moira Miller, Guillermo Parada, el director, por supuesto. Tuve una gama muy completa de profesores que estuvieron apoyándome. Y bueno, ¿qué pasó? Salí, estuve un tiempo haciendo mis cosas, seguía mi vida normal y 2008 me invitan a formar parte del cuerpo docente de la escuela. Y estuve ahí primero como profesor de edición de audios, después pasé al ramo de radio y finalmente hice ya casi todo el resto de mi ciclo, más de la mitad del periodo que estuve ahí como el profesor de las prácticas radiales, ¿ya? Al estar en la escuela, claro, obviamente al venir de radio, venía formado de radio, había hecho cursos también de edición, de manejo de mesas de control, de sonido, entonces tenía varias cosas que me hacían poder disponer y me hacían poder desarrollarme de una forma bastante completa al momento de trabajar con los alumnos. Y también tuve la fortuna de ahí crear, generar grandes lazos de amistad y profesional con muchos de los alumnos que salieron de la escuela, lazos con los que los
que varios de ellos mantengo hasta el día de hoy y seguimos trabajando, incluso hemos trabajado en varias cosas juntos, pero fue un periodo bastante bueno de la escuela. Y junto con eso, obviamente, pasar a televisión, pasar a diferentes formatos, emisoras de internet también, radios de internet, canales de internet, programas en tele también abierta, donde oficié muchas veces de panelista de diferentes temas, siempre llamándome de esta vereda de lo audiovisual. Fui conductor también de programas de radio, por ejemplo, en la Radio UNIAC también tuve programas que hablábamos de fenómenos paranormales, siendo yo la parte escéptica del tema, pero programas donde he estado mayormente oficiando como guionista, panelista de cine, la mayor parte del tiempo. El año pasado, incluso en 2024, el año antepasado, fui panelista de cine en el trasnoche de Bio Bio, fue como la última incursión que hice en un medio comercial, donde me tenía que levantar todos los días ahí a las 2 de la mañana para estar presente en el bloque de cine, los fines de semana era, y estaba ahí con el trasnoche, y fue un programa donde hubo harta audiencia, donde hubo un buen público, un feedback genial con los auditores. Entonces, una experiencia bonita digo, experiencias que van enriqueciendo y que se van también mezclando con otro tipo de andanzas, porque me ha tocado estar también trabajando con productoras, con agencias de publicidad, desde mi vereda de guionista para diferentes producciones, ¿ya? También he sido parte, o me han invitado también a ceremonias como los premios Caleuche, también en mi calidad de guionista. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes profesionales, por ejemplo, siempre guardo un recuerdo muy bonito de Grimanesa Jiménez, una gran actriz, maestra, que no solo enseñaba sobre su arte, sino que sobre la vida, una persona maravillosa que me dolió mucho el momento de su pérdida. Pero como les comenté, estar en producciones de diferente tipo es una experiencia realmente enriquecedora, notable, donde uno va aprendiendo de cómo funciona este mundillo y lo difícil que es también. O sea, para nada es fácil, sobre todo si no eres una productora grande o si no tienes los pitutos que se necesitan para, entre otras cosas, obtener fondos, o obtener recursos, o obtener también la visibilidad que tus producciones requieren. Pero ha sido una experiencia buena estar esto complementando de todo un poquito. Escritor, charlista, me ha tocado ir a hacer charlas a colegios también, estar en presentaciones de libros, de amigos también escritores. El documental también, El silencio de Isla Dawson, que fue uno de los agasajos de mi carrera, porque fue un documental que hicimos por encargo de una ONG para la recuperación de Isla Dawson para el dominio público. Y hicimos este documental conjunto a Alex Rivera, mi amigo Alex, que trabajamos en él por mucho tiempo y ganó ni más ni menos que 4 festivales internacionales, lo cual es un mérito bastante bonito y que me deja contento. O sea, habla de un trabajo de buena calidad reconocido a nivel internacional. Esto fue en el año 2016, entre 2016 y 2017, este documental estuvo ahí ganando varios premios en festivales en España, en Estados Unidos, en Venezuela y también acá en nuestro país fue reconocido este trabajo. Y todo esto, amigos míos, a la par, como les decía, con mi carrera de laboratorio dental, que es algo que no he dejado para nada 100% y que vamos a retomar con más fuerza todavía. Así que, bueno, esa es un poquito la historia de cómo se puede complementar esto de ser laboratorista dental, locutor, guionista, escritor y de todo un poquito, ¿ya? Bueno, ¿qué les parece a ustedes, amigos? ¿Tienen alguna experiencia de dónde han tenido que complementar y hacer malabarismo con su profesión y con su vida? Déjenlo acá en los comentarios, por supuesto. Recuerden activar la campanita y estaremos presentes para un nuevo video donde vamos a estar compartiendo desde lo audiovisual las experiencias de vida y de todo un poco con su amigo Marcelo X. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante para todos ustedes.